¿Cómo están, estimados amigos? El día de hoy vamos a continuar con las actividades correspondientes al Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar PREVI, y para ustedes, amigos de la Institución Educativa Augusto Gutiérrez Mendoza, vamos a trabajar el tema de la participación estudiantil. Y para poder trabajar el tema de la participación estudiantil, primero tenemos que clarificar cuál es el objetivo que buscamos con esta sesión de aprendizaje. El objetivo es que ustedes, los docentes, identifiquen los tipos de participación estudiantil y reflexionen sobre su importancia en la prevención de la violencia. Todos nosotros en algún momento hemos tenido la oportunidad, cuando fuimos estudiantes, de participar en alguna actividad que nos proponían nuestros docentes. Quizás alguno de ustedes en algún concurso, quizá otro en alguna actividad deportiva, quizá alguno en alguna exposición importante, quizá otro representando a la escuela en una determinada actividad, y cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de participar. Cuando uno no tiene esa oportunidad de participar, se genera un proceso de frustración en esa persona que quiere expresarse, que quiere manifestar su talento, que quiere decir algo y no se le permite. Se genera un proceso de frustración, y eso es lo que queremos evitar en nuestras escuelas. Cada uno de ustedes en este momento les pido por favor que reflexionen y piensen en su experiencia personal de participación en la escuela. Todas esas palabras iniciales que les dije, traten ustedes de ponerse en contacto con su pasado y recuerden alguna oportunidad que tuvieron en la escuela de participar. ¿Cómo fue esa experiencia? Cada uno de nosotros tenemos una experiencia particular. Yo recuerdo aún cuando en mi casa me elaboraban mi famoso quepí dorado con azul, los galones, y me hacían los bigotes, y representaba a Francisco Bolognesi, guiado por una persona que fue muy significativa para mí, que fue mi profesor, Sigifredo Alburquerque, ¿no? En el José Cardó. Y entonces a partir de ahí tuve varias presentaciones con mi timidez aún, pero tenía esa oportunidad de manifestar. Fue una experiencia agradable, temor al inicio, pero agradable porque lo hice, y después tuve la oportunidad de seguir haciendo otro tipo de presentaciones. Como me sentí un poquito asustado al inicio, pero cuando ya me di cuenta que tenía la capacidad para memorizar información y poderla transmitir enérgicamente, exigiendo y manifestando con firmeza, por ejemplo, que íbamos a luchar hasta quemar el último cartucho, definitivamente eran emociones muy importantes. Y yo decía, pues en mi casa, ¿no? Me han sacado a mí de Bolognesi. Y ese tipo de conductas se manifiestan en nuestros estudiantes también cuando nosotros les brindamos alguna oportunidad de participación. ¿Qué fue lo que más valoro de mi experiencia de participación? Cada uno de ustedes haga esa pregunta en este momento. Y seguro que algunos valorarán el que se les haya dado la oportunidad. Seguro que algunos valorarán el haber descubierto que tienes un talento. Seguro algunos valorarán el hecho de que hayan tenido la oportunidad de representar a la escuela en algo. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia particular. ¿Qué beneficios puede evidenciar en mi desarrollo personal? Me permitió darme cuenta de que tenía la posibilidad de expresarme y de hacerme escuchar, aunque posteriormente, cuando ingresé al colegio Carlos Augusto Salaverry, la cosa era más complicada. Los chicos como que te limitaban en tu expresión. Pero ya desde ese momento uno se da cuenta que tiene posibilidades, que tiene capacidades, y que tiene también la oportunidad de ponerlas de manifiesto frente a los demás. Entonces, yo les voy a pedir que analicemos en este momento a qué nos referimos cuando hablamos de participación. ¿Qué cosa es participación y por qué es importante que nuestros estudiantes participen? Primero, porque es un derecho. Segundo, porque la escuela, como ámbito formativo y de desarrollo de niños y adolescentes, debe generar espacios de participación. Los docentes tenemos que convertirnos en los líderes que guiamos las propuestas que salgan desde los propios estudiantes, los modos y formas de participación que los mismos estudiantes planteen, para que tengan una participación mucho más genuina y no sea una participación muy trivial, ¿no? Que aprendan a reflexionar y opinar de manera crítica e incidir en todos los asuntos que nos involucren, como la prevención de la violencia escolar, como el tema de la educación sexual integral, ¿no? Convirtiéndose ellos en agentes de cambio a partir de la oportunidad que nosotros les demos para poder expresarse y sobre todo para ser escuchados. La evidencia disponible al respecto sugiere que la participación estudiantil es un componente clave para la efectividad de intervenciones de prevención de la violencia escolar. Cuando nosotros permitimos que nuestros estudiantes participen y generamos espacios de participación, también generamos en ellos el deseo, la necesidad y la convicción de que pueden ser escuchados, y cuando se encuentren en peligro pueden manifestar libremente sus necesidades, sus afectos, sus sentimientos, sus deseos.
Se espera que a través del abordaje de la violencia en los espacios de participación estudiantil y la sensibilización de los estudiantes a través de las sesiones de tutoría, se promueva su involucramiento y compromiso con la prevención de la violencia escolar, porque yo también soy escuchado, porque yo también tengo la capacidad propositiva, ¿no? Las competencias socioafectivas, emocionales, son esenciales para la construcción y el ejercicio de la ciudadanía plena. Cuando se nos da la oportunidad de participar, no permitimos lo que estamos permitiendo ahora los adultos, que todo el mundo pase por encima de nosotros, que todavía no tengamos vías de acceso bien construidas, que no tengamos todavía una serie de servicios que nos merecemos y nos quedamos callados. Nuestros chicos tienen que aprender a desarrollar ese sentido de criticidad y poder expresarse y manifestarse cuando alguien no le agrada, ¿no? ¿Qué significa participación? Participar puede significar muchas cosas, como por ejemplo hacer acto de presencia. Estoy participando. ¿Estuviste en la reunión? Sí, participé en esa reunión. ¿Y de qué se trató? Ni siquiera tengo idea, ¿no? Tomar decisiones, estar informado de algo, opinar, gestionar o ejecutar. Son muchas las formas como tenemos nosotros para participar, pero en la medida que se den todo el conjunto de estrategias y de experiencias de participación, la experiencia se hace mucho más enriquecedora. Desde estar simplemente apuntando a ser miembro a implicarse en cuerpo y alma. Y eso es lo que tenemos que conseguir en nuestros estudiantes. Que las actividades, que las sesiones, que los proyectos que ejecuten sean con un involucramiento y un compromiso en cuerpo y alma, ¿no? De acuerdo a la tipología planteada por Trilla y Novela, existen 4 tipos de participación que los vamos a ir analizando a través de los siguientes casos. Presten atención. Una docente les indica a sus estudiantes que realizarán un pasacalles sobre prevención de la violencia en la escuela. Les indica que el objetivo es sensibilizar a las familias para que tengan un rol más activo en la prevención desde la escuela. Y para ello deben realizar pancartas. La profesora escribe mensajes clave en la pizarra y les pide a las y los estudiantes que decoren y peguen o dibujen imágenes que acompañen la campaña. Para analizar, la profesora planificó la actividad consultando la opinión de las y los estudiantes. Como hemos podido observar, no hubo ningún tipo de consulta, simplemente se les indicó, fue directiva, ¿no? Se les indica, les dirige qué es lo que tienen que hacer una actividad para prevención de la violencia, que tienen que hacer una pancarta, que les da el contenido de lo que debe ir en la pancarta y solamente les pide que decoren y que peguen alguna imagen que acompañe esa pancarta. En el desarrollo de la actividad planteada, las y los estudiantes son espectadores o participan siguiendo instrucciones específicas. En este caso, inician siendo espectadores de la propuesta de la profesora y terminan siguiendo instrucciones específicas para ejecutar la actividad, pero no hay una participación real, es una participación muy limitada, ¿no? ¿Consideras que esto es lo que ocurre en la mayoría de aulas de tu institución educativa? Hazte la pregunta y responde esa pregunta tú mismo. Dentro de los 4 tipos de participación que les hablaba y que lo proponía Trilla y Novela, este es un tipo de participación simple, que en este caso se trata de participación simple, la cual consiste en tomar parte de un proceso o actividad como espectador o ejecutante, sin que el participante haya intervenido para nada, ni en su preparación, ni en las decisiones sobre su contenido. Es decir, la participación se limita básicamente a seguir indicaciones o a responder a estímulos, pero no hay una escucha de los estudiantes. En este segundo caso, una docente realiza una encuesta a sus estudiantes para identificar qué actividad les gustaría implementar para prevenir la violencia escolar. Desde aquí ya vemos que ya hay una participación un poquito más activa, ¿no? Los estudiantes eligieron hacer videos de TikTok, libremente toman la decisión de hacer videos de TikTok, por lo que la docente indicó que deberían hacer videos en los que se reflexione sobre la importancia de establecer y promover el buen trato entre compañeros y compañeras. Si bien es cierto, no deben salirse de la circunscripción de lo que es el tema de la violencia, prevención de la violencia. Aquí la profesora ya empezó a dirigir nuevamente la actividad y les indica qué es lo que deben hacer, ¿no? ¿El docente aplicó alguna encuesta, recogió la opinión? Sí, les dio participación en ese sentido. ¿Realizó una consulta a los estudiantes sobre la valoración sobre el desarrollo de la actividad o recogió información sobre cómo mejorar la actividad? No, simplemente les dijo qué es lo que deberían hacer, cuál es el contenido que debería tener y ahí ya los limitó, ¿no? Esto ocurre en la mayoría de aulas de tu institución educativa, también es un tema para que tú reflexiones. El tercer tema, en ese caso se trata de una participación consultiva, ¿no? La cual consiste en escuchar la palabra de las y los participantes. Los escuchamos cuando ellos les pedimos que identifiquen en un conjunto de actividades cuál es lo que les gustaría realizar y ellos eligen realizar el TikTok porque están más a lo que es su estilo, ¿no? En este tipo de participación no son solo espectadores,
ejecutantes o usuarios de algo previa y eternamente decidido, sino que se les demanda su parecer sobre asuntos que de forma directa o indirecta les conciernen. Un TikTok. Se les alienta a opinar, proponer o valorar y se facilitan canales para ellos. Lamentablemente, en el caso que hemos visto, no se da esta parte. En ese caso, no se les alienta a opinar, proponer o valorar y se facilitan canales para que ellos se expresen, sino que simplemente se les indica qué es lo que deben hacer, cuál es el contenido que debe tener ese TikTok, ¿no? El tercer caso indica que una docente realiza una actividad de sensibilización sobre la violencia escolar con sus estudiantes y los invita a pensar en actividades que puedan realizar para prevenir la violencia escolar. Las y los estudiantes empiezan a hacer lluvia de ideas y terminan decidiendo crear una red social en la que puedan ir subiendo contenido sobre prevención de la violencia, y también se organizaron para difundir en las diferentes aulas la red social. Empieza bonito la participación, la docente motiva, ¿no? La docente asume un liderazgo con sus estudiantes y los invita a pensar en actividades que puedan realizar para prevenir la violencia escolar. A partir de sensibilización, cuando logras sensibilizar verdaderamente a los estudiantes, generas un compromiso y generas que se activen una serie de canales de comunicación para poder hacer propuestas. Las y los estudiantes empiezan a hacer lluvia de ideas y terminan decidiendo crear una red social. Seguro que hubieron muchos pensamientos, muchas ideas de qué hacer y terminaron eligiendo crear una red social en la que iban a subir información periódica con contenido de prevención de la violencia. Excelente, importantísimo. Pero ellos se quedaron ahí, ¿no? Se organizaron para difundir en las diferentes aulas esta red social. ¿Para qué? Para que sean más personas las que miren, para que sean más personas las que colaboren, para que sean más personas las que se informen, y de repente esto lo pueden ampliar a otras instancias, a otras ciudades, a otros colegios. Y el colegio Carlos Augusto, en este caso Augusto Gutiérrez Mendoza, estaría liderando una actividad de prevención de la violencia de una manera muy importante, ¿no? Los estudiantes idearon, ejecutaron proyectos o acciones de manera autónoma, se han apropiado de la actividad proponiendo cambios. No, aquí en este caso ellos de manera autónoma hicieron una propuesta. Ahora, si nosotros les decimos, miren, esto es lo que han hecho los muchachos el año anterior, tómenlo como base y a partir de ahí creen ustedes, y ellos enriquecen, proponen cambios, diseñan parte de la actividad, la modifican y la ejecutan, sigue siendo valioso, sigue siendo una participación superior, sigue siendo una participación no consultiva como la anterior, sino una tipo de participación mucho más elaborada, ¿no? En este tipo de participación se conoce como la participación proyectiva, porque el estudiante ya proyecta otro tipo de posibilidades para poder generar que esa prevención llegue a más personas a través de las redes sociales. La participación proyectiva, de acuerdo a Trilla y Novela, el participante no se limita a ser un simple usuario, sino que hace algo más que opinar desde afuera. Se convierte en agente, por lo que requiere mayor compromiso y corresponsabilidad. Y para su ejercicio es condición que el participante sienta como propio el proyecto porque se involucra mejor. En la participación consultiva las preguntas venían desde afuera, el sujeto era tú o vosotros, y era del tipo, ¿qué opinas sobre? ¿Qué te ha parecido? Ahora, en este tipo de participación proyectiva, las preguntas se formulan desde adentro, el sujeto somos nosotros. Y son, por ejemplo, preguntas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué otra cosa podemos agregarle para poder difundir mejor esta actividad? Y que se trata, por tanto, de una participación más compleja y en su grado más elevado que puede ocurrir en las diversas fases del proyecto o de la actividad. Finalmente, un docente, realiza una actividad de sensibilización sobre la violencia escolar con sus estudiantes. Y luego realiza una actividad para que las y los estudiantes identifiquen cuáles son las consecuencias de ser víctima de violencia. Y hasta aquí llegó el profesor. Sensibilizó sobre la violencia escolar, los hizo reflexionar a través de una actividad sobre las consecuencias de ser víctima de violencia y hasta ahí se quedó. En ese caso los estudiantes sienten como que no se les ha tomado en cuenta, no se les ha pedido opiniones, no se les ha pedido criterios, no se les ha permitido expresar qué otras cosas podríamos hacer para evitar ser víctimas de violencia y evitar esas consecuencias que acabamos de analizar. Entonces los estudiantes al finalizar la sesión deciden hablar con el consejo estudiantil. Se olvidan del profesor en ese momento, se van al consejo estudiantil y organizan actividades de sensibilización para todos los actores de la comunidad educativa. No se quedan con eso, sino que lo promueven a los demás estudiantes, lo promueven a los docentes, lo promueven a los padres de familia. Y eso sucede cuando un grupo, un colectivo, una persona no se siente representada, no se siente escuchada, no siente que se le está dando la oportunidad de expresarse.
La actividad preparan a los estudiantes para la participación. La actividad ha sido solicitada por las y los estudiantes. En este caso, los estudiantes fueron instruidos por parte del docente, pero ellos inmediatamente se organizaron y solicitaron ejecutar una actividad junto al consejo estudiantil. Este tipo de participación se conoce como metaparticipación, ¿no? De acuerdo a la propuesta de Trilla y Novela, la cual consiste en que los propios estudiantes exijan o generen nuevos espacios y mecanismos de participación. Este tipo de participación aparece cuando un individuo o un colectivo consideran que el reconocimiento de sus derechos participativos no es el debido. Quiero más, quiero hacer algo más, no solamente que me motiven, no solamente que me sensibilicen, no solamente que me ayuden a encontrar cuáles son las consecuencias, sino que yo quiero hacer algo más para prevenir, ¿no? O cuando creen que los canales establecidos para ella no son suficientes o eficaces. Es cuando piden o toman la palabra quienes se encuentran relegados al silencio, cuando el lema de la pancarta es "queremos que se nos escuche", cuando se reclama el derecho a tomar parte de las decisiones y a partir de ahí se generan propuestas positivas para poder generar un cambio positivo también. Y en tu escuela, estimados amigos de la familia Gutiérrina, ¿cómo creen ustedes que se da la participación de sus estudiantes? De acuerdo a la propuesta de Trilla y Novela, ¿qué tipo de participación tenemos? Una participación simple, una participación consultiva, una participación proyectiva, o hemos logrado generar una meta participación. Y no se angustien si no hemos llegado a la meta participación ni a la participación proyectiva. Tengamos en cuenta que muchos de nosotros, por el tema tiempo, por el tema facilidades, a veces nos quedamos ahí en una participación simple. Tenemos que empezar a partir de ahora a generar una participación mucho más elaborada. Y hagámonos estas preguntas. ¿Diseñé o planifiqué la actividad sin consultar o considerar las opiniones de las y los estudiantes? Si es sí, marcan sí, si es no, no. En el desarrollo de la actividad planteada, ¿los estudiantes son espectadores o participan siguiendo instrucciones específicas? Sí o no, y aquí estamos hablando de una participación simple. Participación consultiva. ¿Apliqué alguna encuesta o recogí la opinión de las y los estudiantes para el diseño de la actividad? Sí o no. Realicé una consulta a los estudiantes sobre la valoración, sobre el desarrollo de la actividad, recogí información sobre cómo mejorar la actividad, sí o no. Participación proyectiva. Las preguntas son: ¿las y los estudiantes idean y ejecutan proyectos o acciones de manera autónoma o se han apropiado de la actividad proponiendo cambios o diseñando parte de la actividad, que también es válido? Sí o no. ¿Las y los estudiantes participan de la gestión, ejecución y valoración de la actividad? Sí o no. Y cuando hablamos de metaparticipación, ¿la actividad fortalece las capacidades de los estudiantes para la participación? ¿La actividad ha sido iniciativa de las y los estudiantes? Nosotros, a partir de las respuestas, vamos a colocar un sí un punto en cada sí y 0 punto si es no. Y sumamos y lo comparamos con esta tabla. Si tenemos entre 1 o 2 puntos, ten cuidado. Podrías estar promoviendo una participación simple, que está orientada a que los y los estudiantes sean espectadores o sigan instrucciones, y no que sean realmente agentes capaces de construir un pensamiento crítico, diseñar, transformar e implementar actividades que promuevan el bien común. Si tienes 2 a 4 puntos, estás en camino de promover una real participación, pero debes recordar que no basta con consultar o tomar en cuenta la opinión de las y los estudiantes, sino que ellas y ellos deben sentir que la actividad es de sí mismos y deben ser capaces de transformarla y comprometerse con su implementación. Entre 5 a 8 puntos, felicitaciones. La actividad realizada es una actividad que promueve una real participación estudiantil. Estás contribuyendo a fortalecer las competencias ciudadanas de las y los estudiantes. Esta es una propuesta, estimados amigos, para que nosotros primero analicemos el tipo de participación que estamos desarrollando en nuestra escuela, analicemos cuáles son los tipos de participación que podemos promover, evaluemos qué puntajes tenemos en la forma como estamos participando o generando espacio de participación de nuestros estudiantes, y también asumiendo reflexivamente un compromiso. ¿Qué voy a hacer ahora para poder generar espacios de participación, momentos de participación, actividades de participación en nuestros estudiantes que les permitan tener esa capacidad de expresión y demostrar lo valiosos que son? Muchas gracias, estimados amigos, que Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.